Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando inicio para ser puntuales y no demorarnos más del tiempo que tenemos previstos para este encuentro. Bueno, les doy la bienvenida a todos en nombre como secretaria académica de la institución, de la Escuela José Manuel Estrada de Bobril. Estoy muy agradecida porque estén presentes en que es el segundo encuentro del trayecto formativo que se enmarca dentro del proyecto de vinculaciones con las escuelas asociadas que tiene en este año nuestro instituto. El encuentro de hoy va a tratar sobre la planificación y la evaluación educativa. Y para este encuentro contamos con la presencia de una reconocidísima profesional de la educación como es Laura Pitluck, a quien agradezco enormemente que haya aceptado la invitación desde el primer momento. Gracias. Y ha estado muy predispuesta para armar el encuentro y demás. Así que, Laura, Gracias. más que orgullosos de poder tenerte y agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Creo que va a ser un encuentro sumamente productivo y que te vamos a sacar provecho con todo tu saber. Gracias. Espero así sea. Ojalá, sí, seguro. Bien, yo la voy a presentar primero y después les voy a ceder la palabra a la coordinadora de prácticas, Daniela Daniel, que no la veo, pero debe estar por ahí. Sí, acá estoy. Bien, gracias. Laura Pitluck es especialista en nivel inicial, profesora de educación preescolar, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la UBA, es especialista en didáctica, egresada de la UBA, es especialista en diferentes temáticas, didáctica, planificación, derechos del niño, currículum, juego-trabajo, contenidos y propuestas de actividades para las diferentes salas y proyecto educativo institucional. Es asesora de instituciones del nivel inicial, es capacitadora de la Escuela de Capacitación Docente, Escuela de Maestros, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es capacitadora del área de educación inicial, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es coordinadora del taller de construcción de las prácticas docentes del Instituto de Educación Superior Sarah Eccleston, también de la Ciudad de Buenos Aires. Es capacitadora y coordinadora de diferentes eventos, cursos y encuentros educativos en toda la Argentina. Es ex rectora del Instituto de Educación Superior, también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es y ha sido asesora de diversos diseños curriculares y postítulos de jardín maternal. Es expositora en diversos congresos, conferencias y encuentros educativos. Es autora de numerosos artículos de la colección 0 a 5, la educación en los primeros años, de la editorial Novedades Educativas y de la revista educativa La Obra. Es autora de diversos libros, como por ejemplo La planificación didáctica en el jardín de infantes, las unidades didácticas, Educar en el jardín maternal, la modalidad del taller en el nivel inicial, las prácticas actuales en la educación inicial. Es coordinadora y coautora de los libros Más allá del cuadernillo y las secuencias didácticas en el jardín de infantes, también del libro Las propuestas de enseñanza y la planificación en el nivel primario, y del libro La articulación entre la educación inicial y la educación, continuidades y encuentros, entre otros. Es directora de la colección Educación Inicial de la editorial Homo Sapiens y directora de la revista Travesías Didácticas, Creando Huellas en la Educación Inicial. Y todo esto y más lo pueden encontrar en su sitio web, que es www.laurapitluck.com.ar. También la pueden seguir en el Facebook y en Instagram.
Como verán, tiene una extensa y muy nutrida trayectoria. Gracias. Por eso vuelvo a repetir que es un orgullo poder contar con su presencia en el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Bien. Daniela nos va a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de trabajo del día de hoy, antes de escuchar a Laura. Gracias, muchas gracias, Alicia. Gracias. Gracias a vos, Laura. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Laura, muchísimas gracias. Estamos felices de poder tenerte y poder disfrutar de este espacio, ¿sí? Gracias. Bueno, la dinámica del encuentro, vamos a van a dejar constancia de la asistencia en el formulario cuyo link vamos a estar compartiendo por el chat, ¿sí? Ese formulario va a estar disponible desde que se lo comparta hasta que finalice el conversatorio. Entonces, por eso, bueno, es importante que estén atentos y que lo completen, ¿sí? Quienes necesiten constancia de este encuentro, en el mismo formulario la pueden solicitar. Se les va a estar enviando en 1 o 2 días por correo electrónico. Bueno, este es el segundo, como dijo Licia, el segundo de los 3 encuentros que conforman este trayecto formativo, ¿sí? El tercero todavía no tenemos la fecha decidida, pero en unos días vamos a estar informando. Luego de la exposición, se va a brindar un espacio para poder hacer preguntas, hacerles preguntas a Laura y hacer intervenciones. Ustedes, mientras ella expone, pueden ir colocándolas en el chat. Licia y yo las vamos a ir recuperando para pasárselas a Laura después. O pueden levantar la mano también en el momento en que estemos en ese espacio, digamos, levantar la mano y, bueno, activando el micrófono, ¿sí? Bueno, esperamos que puedan disfrutar y aprovechar de este encuentro y que sea muy provechoso para todos, ¿sí? Gracias. Sí, quiero destacar que hoy contamos con la presencia de docentes, coformadores de todos los niveles educativos, tanto inicial como primario y secundario, y también de docentes del Instituto de Formación Docente de acá de la localidad y de otras localidades vecinas, y también tenemos la presencia de los directivos y de supervisores. Yo en este momento alcanzo a ver a la supervisora de la modalidad especial del Departamento de La Paz, Paola Clary, y a la supervisora de la modalidad artística, de artes visuales, a Roxana Montange, no me sale el apellido. No sé si hay alguien más, pero les agradezco enormemente que estén presentes. No sé si quieren levantar la mano para que las podamos ver. Hola, buenas tardes. Está bien dicho el apellido, tranqui. Bien, bien. Montanchi, así sencillo. Es complicado, es complicado. No, es sencillo, es sencillo. Bien, bien. Así que bueno, muchas gracias a todas. Somos todos oídos, Laura. Gracias. Queremos disfrutar tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todas por estar, todas y todos, porque vi que hay todos. Y bueno, vamos a optimizar todas las posibilidades de esta virtualidad que nos permite encontrarnos, ¿no? Desde estas situaciones, desde tanta distancia, yo en la capital federal, ustedes por allá, desde diferentes zonas, sin tener que trasladarnos, con los riesgos de la conectividad y con el deseo profundo de encontrarnos nuevamente de manera presencial, compartir el mate, compartir las charlas, compartir el cafecito, pero bueno, eso ya se supone que va a ir llegando, y mientras tanto esta virtualidad nos permite estos encuentros tan ricos y tan llamativos, ¿no? Porque yo puedo estar en una provincia hace 2 horas y en otra provincia ahora, y eso es como
algo muy particular, por decirlo simpáticamente, ¿no? Porque es muy interesante, pero también es como muy intenso y nada reemplaza, como yo digo siempre, las costumbres escolares y argentinas de reencontrarnos, de encontrarnos, de hablar, de compartir, pero bueno, es lo que se debe hacer, lo que se puede hacer en estos momentos y desde la idea de las acciones sostenidas en el cuidado de la vida y la salud de todos, a aportar a todas las posibilidades que tenemos en nuestras manos para seguir construyendo instituciones educativas de calidad, de profesionalidad, que sostengan muy especialmente a los alumnos y alumnas, niños, niñas, jóvenes, como yo ponía en el Power, ¿no? Siempre pongo niñas, niñas, y como esta solicitud de Alicia fue busquemos los puntos en común para los 3 niveles, cosa que me toca muchas veces, el Power habla de niños, niñas y jóvenes tratando de entrelazar. Y yo soy muy partidaria de entrelazar, ¿no es cierto?, de articular niveles, articular con las familias, articular desde diferentes instancias educativas, diferentes regiones, ¿no? Esta construcción de puentes que uno considera que saca, de lado, saca de lado las grietas, ¿no? Que tanto daño nos hacen en todos los sentidos y también referidos a lo pedagógico, las grietas educativas, ¿no? Me peleo porque yo lo pienso así, el otro lo piensa así, o, ay Dios, no es la virtualidad, no es la conexión, es la alergia de la primavera, en fin, perdón. Esta idea que tantas veces nos complica de pensar que estamos en carriles opuestos y en realidad estamos en el mismo carril, y entonces debato con las familias, pero no en el buen sentido del debatir, sino en el sentido de que me opongo y responsabilizo a las familias, o el nivel inicial al nivel primario, y el nivel primario al nivel inicial, y el nivel inicial al nivel secundario, y la formación docente al nivel secundario, ¿no? Esta idea de las grietas que no nos unen y no nos ayudan a construir solidaridad y esperanza que tanto necesitamos. Desde esta mirada, esta es una conferencia muy particular, un conversatorio muy particular, porque busca los hilos conductores que sostenemos como niveles del sistema educativo. Esta idea de el mismo enfoque, las planificaciones, la evaluación, las propuestas de enseñanza, ¿qué aspectos tienen en común más allá de sostener y reconocer las peculiaridades de cada nivel? No es lo mismo lo que sucede en el nivel inicial que en el nivel primario, que en el nivel secundario, o la formación docente, o la formación, los institutos de formación. Tampoco es lo mismo lo que sucede en el jardín maternal que en el jardín de infantes, o en el primer ciclo del nivel primario o en el segundo, lo mismo en el nivel secundario, pero hay muchos aspectos en común que son los que verdaderamente nos ayudan a construir esos puentes que tienen que estar conformados por bisagras, como dice Santos Guerra en el libro de articulación, bien aceitadas, que no produzcan ruido, que sostengan la continuidad pedagógica y las trayectorias escolares de los alumnos. Porque los alumnos empiezan siendo alumnos y a construir su oficio de alumnos y alumnas en el jardín maternal, si es que asisten, y si no en el jardín de infantes, y ese modo de ser alumnos lo sostienen a lo largo de todo su recorrido educativo. Es muy importante, y todos lo sabemos porque todos recordamos aquel maestro o maestra que nos ayudó a sentirnos más seguros, a crecer, o que nos obstaculizó. Y entonces, por ejemplo, a mí me sucede que no me gusta el inglés porque me acuerdo mi maestra de inglés de primer grado, y después de algunas actitudes de ella, nunca más pude estudiar inglés. Está bien, me fui a estudiar francés y está todo bien, pero quiero decir cómo marca, cómo sostiene, cómo dejamos huellas fundamentales en nuestros alumnos y alumnas, y cómo, para mi gusto, además, este entrelazar y esta construcción de puentes entre niveles, entre sujetos, entre familia y escuela, necesita conscientemente y profesionalmente de no oponerse, de alejarse de la lucha de poderes, de los debates sin sentido, porque me parece que muchas veces el sistema educativo se centra en debatir aspectos que no son significativos
y nos alejan de los verdaderos debates y reflexiones educativas. Me refiero, por ejemplo, a que muchas veces se discute si las metas en una planificación se formulan como objetivos o como propósitos, y eso se plantea como una gran oposición, y son variantes posibles que por supuesto cada región, cada zona explicita en sus documentos curriculares, y los documentos curriculares de los diferentes niveles deben sostener también esta continuidad y esta diferenciación. O sea, construyo puentes, tengo una continuidad y me diferencio para respetar la peculiaridad, pero no son oposiciones y tantas veces resultan como oposiciones porque nosotros malinterpretamos o entramos en esas cuestiones. Ustedes saben que a veces, hoy elegimos con Licia una canción para cerrar, a mí me gusta siempre cerrar con algo afectivo, porque bueno, porque soy docente de nivel inicial, pero además porque considero que la parte afectiva debe estar entramada con lo pedagógico y que es como un cierre que nos reencuentra en esto de fortalecernos mutuamente cuando tenemos estos encuentros y de reconocer las posibilidades y todo el esfuerzo que hemos hecho todos, como decíamos hace un ratito antes de comenzar, para estar un jueves en este horario después de la jornada de trabajo, intentando cambiar el mundo, construir una escuela mejor, construir una sociedad mejor y aportar desde las instituciones educativas lo que tantas veces desde la sociedad no se le aporta a los niños, niñas y jóvenes, y nosotros tenemos en nuestras manos mostrar otro modelo educativo, otro modelo vincular, otro modelo de acercarse a los conocimientos y de acercarse los unos con los otros. Y hay un cuento que a veces decía, hoy elegimos la canción, pero hay un cuento que yo grabé con mis nietas el año pasado en la parte más fuerte de la pandemia, donde no se podía asomar la nariz ni por la ventana casi, y el cuento es un cuento de Gustavo Roldán, se los puedo mandar y que lo compartan, porque me venía a la mente recién, muchas veces lo uso para cerrar, porque resulta, es un cuento muy interesante para los más pequeñitos y las más pequeñitas, resulta que el piojo se peleaba con el puma, y entonces los animales le preguntan, pero ¿por qué comenzó esta pelea? Y entonces el piojo dice, porque me insultó. ¿Lo insultó?, le preguntan los animales. Bueno, dice, me miró como si me insultara. Y a mí esa frase me conmueve muchísimo, porque la idea era que empiece una pelea porque el piojo cree que el puma lo miró y lo insultó, y en realidad dice, bueno, me miró como si me insultara, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto en la vida y cuántas veces nos pasa en las instituciones educativas? Y el piojo termina diciendo, es que los animales pequeños tenemos que aprender a defender nuestra dignidad. Y ahí también se transmite cómo son los roles, ¿no? Él que como animal pequeño piensa que tiene que defender su dignidad y está bien, interpreta la mirada del puma de una manera que no es de la misma manera que la puede interpretar, por ejemplo, el elefante, que está preguntando por qué empezó la pelea. Y el puma, que se cree muy poderoso y que se cree que nadie lo puede confrontar, está totalmente asombrado de que un animal tan pequeño, y se lo dice, ¿no? Usted es más fuerte que yo, le dice el piojo, y el puma le dice, nunca tuve una pelea tan difícil como esta que tuve con el piojo, ¿no? Entonces, en función de estos aspectos y este modelo que queremos construir, después se los mando, Licia, para que lo mandes, porque es muy interesante, porque aparte fue toda una producción que hicimos en pandemia, en el homenaje para Gustavo Roldán, que era virtual el año pasado, y todo lo que implicó la construcción familiar y todo lo que uno creativamente intentaba abordar en el medio de la situación tan compleja que nos tocó y nos toca pasar, ¿no? A mí siempre me gusta decir que es un paréntesis necesario, un paréntesis para cuidar la vida y la salud, que no vamos por una nueva escuela, sino por una escuela mejorada, por lo menos ese es mi punto de vista, y que la idea tiene que ver con aprender de las crisis que nos tocan vivir, por supuesto no es elegida, y aprender de estos momentos que tanta complejidad nos hicieron vivir, y yo creo que las escuelas o las instituciones educativas tenemos esa opción que la sociedad de alguna manera está demostrando que no la está tomando
como un aprendizaje de las crisis y como dejar de debatir o enfrentarnos por cuestiones sin sentido en el medio de esta situación tan compleja que nadie eligió y que nos tocó transitar. Y las escuelas tenemos esta oportunidad. El primer punto que yo quiero tomar, después de esta parte que voy a exponer un poquito, tenemos un power. A mí me gusta el power porque cuando nos da el tiempo, ¿no?, nos ayuda como a sintetizar un poco las ideas en esta articulación tan interesante, intensa, que me propone Licia de parte del instituto, de ver qué aspectos en común hay con respecto a la planificación y la evaluación en los niveles, más allá de sus grandes diferencias y sus peculiaridades, y un aspecto en común muy fuerte para mí es el enfoque educativo. Muchos años atrás el enfoque era opuesto, ¿no es cierto? Uno tenía un enfoque en nivel inicial, otro en nivel primario, otro en nivel secundario, hace muchos años, y eso es algo que debemos agradecer a la Ley Federal de Educación con todas sus dificultades, porque uno también tiene que reconocer de todo las fortalezas, no solo las debilidades, ¿no? Esta idea de que haya un enfoque que nos aúne como país y que nos aúne como sistema educativo en todos sus niveles. Y en esta idea hay un enfoque que se va desarrollando de forma diferente en cada nivel, pero que tiene puntos en común. Y a mí me gusta siempre, cuando hablo de planificación, de evaluación, de propuestas de enseñanza, de talleres, de rol docente, plantear el enfoque, porque el enfoque establece una gran diferencia. Un enfoque educativo que define a la enseñanza como democrática, participativa, una enseñanza integral, globalizada, ¿no? Que piensa que los alumnos y alumnas son sujetos protagonistas, activos, sujetos de derecho y también de deber, por supuesto, ¿no? Que piensa a la educación desde esta mirada que estamos mencionando y que establece a los educadores o docentes. Yo en general hablo de educadores porque me permite incluir toda la gama de personas que son partícipes de las instituciones educativas, de este entramado institucional que debe ser colorido y no gris, que cuando es gris se contagia el gris y cuando es colorido se contagian los colores, que debe tener, como decíamos, solidaridad y esperanza, que debe trabajar en equipo porque si no nada es posible, y este entramado institucional que hace que sucedan cosas maravillosas como esta que nos está sucediendo hoy, porque hay un entramado institucional que está trabajando en conjunto y está uno con el otro buscando acuerdos y todos somos necesarios, incluso buscar esa construcción de puentes con las escuelas asociadas, que si no construimos esos puentes tenemos serias dificultades en los institutos y también en las escuelas asociadas que reciben a nuestros alumnos y alumnas. En relación con esta idea del entramado y de esta construcción de puentes, es muy importante que el enfoque, con sus variaciones por el nivel o por la tarea, no es lo mismo los alumnos practicantes que los docentes de la sala, sostiene como común denominador las decisiones y acciones, porque siempre las decisiones y acciones responden al enfoque educativo. Cuando yo digo la planificación sigue andariveles fijos, respondo un enfoque. Cuando yo digo la planificación es un entramado de componentes en función de las metas educativas, respondo otro enfoque. El enfoque siempre ejerce sus influencias y cada acción, cada decisión, cada palabra, cada material, cada propuesta lo pone de manifiesto. Por eso es muy importante tener claridad en el enfoque y decíamos, se refiere a la concepción de enseñanza, a la concepción de infancias o de alumnos y alumnas, se refiere a la concepción acerca de cómo se aprende receptivamente, escuchando propuestas lineales y levantando la mano para participar, o se aprende cuando se construye en conjunto, se trabaja en equipo, se es protagonista de los propios procesos y también de los procesos grupales, se mira el bien común y se aborda la tarea en instituciones que entrelazan sus acciones y decisiones, priorizando a los alumnos y alumnas y a las propuestas significativas en un contexto que ejerce sus influencias, no será lo mismo en una zona que en otra, y además en esa idea de este enfoque que sostiene
las decisiones de acuerdo a los criterios que presenta dicho enfoque. Una vez que tenemos claridad en esto y cómo hay continuidades y diversidad en función de los niveles del sistema, podemos ir rápidamente a pensar cómo definimos la planificación y la evaluación, que influyen fuertemente en las propuestas de enseñanza. La razón de ser de las instituciones educativas es la enseñanza para favorecer aprendizajes. Ya sabemos que no hay una relación lineal, que no todo lo que yo enseño se aprende, ni todo lo que se aprende se enseñó. Ya sabemos que no hay una relación de causa y efecto, ya lo decía y lo escribió y uno lo retoma todo el tiempo Festemacher, ¿no es cierto? No hay una relación lineal ni de causa y efecto. A mí me gusta mencionar eso como un párrafo que yo uso metafórico, que digo, más allá del perro de Pavlov, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el perro de Pavlov aprendía a salivar cuando escuchaba el sonido de la campana por una asociación lineal, ¿no? Condicionada entre el estímulo y la respuesta, que hacía que con mucha ejercitación, cuando escuchaba el sonido de la campana salivaba sin olfatear la comida. ¿Cuánto sentido tuvo eso? No lo sé. Lo que sí sabemos es que un tiempo sin establecerse esa relación, el perro dejaba de salivar cuando escuchaba la campana. Quiere decir que ese tipo de aprendizaje lineales, repetitivos, poco significativos, se rompe, se pierde, no tienen duración, no tiene sentido, no se pueden transferir a otros espacios y acciones porque tienen que ver con respuestas muy lineales que nosotros muchas veces en las instituciones educativas, consciente o inconscientemente, generamos. Acá me refiero a lo del enfoque y en función de eso no será lo mismo en un alumno o alumna pequeñito, pequeñita, que en un alumno más grande, pero vaya, tengo tantos ejemplos, se me viene a la mente uno de secundario que en general no cuento porque no es el ámbito en donde más estoy, pero estábamos trabajando con la modalidad de taller en una escuela secundaria y estábamos intentando que el profesor vea que sentado de espaldas a los alumnos y alumnas, mirando el pizarrón, repitiendo de memoria, no solo los alumnos y alumnas no aprendían, sino que era imposible sostener el clima grupal. Y entonces el profesor se quejaba del grupo, cuántas veces, y eso nos pasa en todos los niveles, responsabilizamos a los alumnos y alumnas de las carencias en la propuesta, ¿no? Y entonces tenía uno que, como nos pasa también tantas veces en este estereotipo de roles, lo tenía como situado en el boicoteador, en el que nunca podía participar, y entonces le ofrecimos al profesor acompañarlo a realizar un taller en el cual, en vez de explicar los conceptos que tenía que explicar, iban a los pequeños grupos, los alumnos y alumnas, y empezaban a leer historias, mirar viñetas, mirar noticias de los diarios, y en función de eso sacar las conclusiones y poner en común. Entonces uno veía esto, esos alumnos que uno había visto distraídos, molestándose mutuamente, molestando al profesor que estaba de espaldas, etcétera, se compenetran en el trabajo en el pequeño grupo, porque el pequeño grupo además tiene una fortaleza impresionante para favorecer los aprendizajes personales de cada uno cuando realmente se puede interactuar y la consigna y la propuesta es significativa, que es lo que decíamos. Por supuesto, tiene que ser una propuesta significativa, con sentido, tendiente a la reflexión, al protagonismo, a la participación. Así que el alumno mencionado como el que nunca participaba y nunca se interesaba, fue el primero de su grupo que quiso pasar a exponer lo que habían trabajado y tuvo una fortaleza tan interesante que uno corrobora una vez más el valor que tiene las propuestas de enseñanza sostenidas en este enfoque, sea de un nivel o sea de otro, porque tendría millones de ejemplos que no voy a tomar ahora por una cuestión de tiempo, pero si nos da el tiempo podemos tomar con respecto al nivel inicial y al nivel primario. Dicho esto del enfoque, vamos a la planificación. La planificación tiene características específicas que responden al enfoque, igual que las propuestas y la evaluación. Decíamos, si yo pienso que la planificación es estática
que no se puede modificar, que no es flexible, que sigue andariveles fijos, estoy parado en el enfoque, por decirlo sintéticamente, del perro de Pavlov. ¿Cómo definimos la planificación en la actualidad? Como un boceto anticipatorio que nace para ser modificado, como un entramado colorido de componentes didácticos que responden a la pregunta del para qué. Cuando uno se pregunta si pertenece al enfoque esa propuesta que estoy pensando para desarrollar o es incoherente, la pregunta del para qué es una pregunta absolutamente fortalecedora. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo decido? Sea una planificación, sea una propuesta, sea una acción, sea una intervención. ¿No? ¿Para qué? Muchas veces yo les pregunto en las capacitaciones o asesoramientos, ¿pero para qué? ¿Para qué? Y muchas veces los educadores dicen, bueno, no sé muy bien para qué, en realidad, porque siempre se hizo así, o porque en mi institución se hace así, o porque se hace de esta manera. Ni siquiera nos preguntamos el para qué, que debe estar muy relacionado con el por qué, la fundamentación, y con el qué, que tiene que ver con aquello que quiero enseñar. En este sentido, es muy importante la pregunta del para qué, y vuelvo a la idea de pensar en los educadores, porque todos los miembros de una institución educativa son partícipes fundamentales y necesarios, el portero, el personal auxiliar, el personal del comedor, etcétera, etcétera. Por eso a mí me gusta hablar de educadores, porque aquí puedo incluir inclusive a los capacitadores, que cuando estamos en las aulas estamos interviniendo y colaborando, tratando de construir con los otros un espacio educativo mejor, de calidad y con todo lo necesario para fortalecer y favorecer los aprendizajes de los alumnos y alumnas. En relación con esto, entonces, la pregunta del para qué y esa planificación que nace para ser modificada. Por eso está la otra definición, que si me leyeron, la leyeron y en general se repite, que decía antes, un entramado de componentes en función de las metas educativas, que son los que otorgan la intencionalidad pedagógica y se plasman en esa pregunta del para qué. La planificación con estas características, cuando uno la mira y la ve tan prolija, tan divina, tan en un cuadro estructurado, dice, algo no está sucediendo como tiene que suceder, ¿no es cierto? Porque la planificación implica que uno replanifique, que cuando evalúe vuelva a replanificar, que uno modifique, extraiga, ponga. A ver, una planificación como nos gustaba antes, tan estructurada y prolija, da cuenta que no se tuvo en cuenta, vaya la redundancia, lo que sucede en la práctica cotidiana. También cuando una planificación se modifica todo el tiempo, quiere decir que yo no tuve en cuenta lo necesario a la hora de planificar, los intereses y necesidades, los saberes que tengo que enseñar, los documentos curriculares, el contexto, las trayectorias escolares, la época del año, la situación grupal, la situación de los integrantes del grupo, ¿no es cierto? Y todo aquello que yo me propongo como proyecto, como metas a desarrollar a lo largo de todo el ciclo lectivo. La planificación tiene 3 funciones. 2 funciones son históricas, para el educador, para el docente, ya estuvimos mencionando, anticipar, prever, evaluar, dar coherencia y unidad de sentido, no improvisar. No es verdad que cuando yo planifico soy creativo y cuando improviso, no soy creativo, perdón, y cuando improviso soy creativo, es al revés. Cuando planifico soy creativo porque el momento mágico de la planificación de todo, incluso de este encuentro, cuando yo lo planifico y pienso qué voy a decir, por dónde voy a ir, qué tiempos, qué materiales, qué conceptos, qué contenidos, etcétera, yo estoy ubicada en ese momento mágico en el cual puedo unir la teoría con la práctica. El nivel del diseño-programación donde se incluye la planificación, después lo vamos a ver en el Power, en un gráfico que si leyeron los escritos lo conocen, pero que a mí siempre me parece que esclarece, es el nivel que une la teoría con la práctica. Es el momento en el cual yo puedo pensar, a ver, desde la teoría, qué conceptos, qué concepciones, desde qué enfoque, etcétera, etcétera, etcétera,
cuál es el proyecto, cuáles son los saberes, etc. Desde la práctica, esta situación de enseñanza tan compleja, multicausal, diversa, en donde yo me encuentro para abordar educadores, alumnos y alumnas, y contenidos y saberes, desde este enfoque que estábamos mencionando, en un contexto que ejerce influencias fuertes en esa situación de enseñanza. Es decir, que ese eslabón que une la teoría con la práctica, donde encontramos no solo la planificación, encontramos a los CBC, encontramos a los documentos curriculares, encontramos a los proyectos institucionales, también ahí se ubica la planificación áulica que realiza todo educador en todas sus vertientes. Ahí vamos a volver en un ratito a eso. Ahora quiero volver a las funciones. Entonces, para ser creativo yo no puedo improvisar, tengo que diseñar, anticipar, establecer, decidir en ese momento que decíamos tan mágico, en el cual yo puedo reflexionar y puedo relacionar la teoría con la práctica. La segunda función de la planificación histórica es la comunicativa, para poder ser asesorado, para favorecer el relevo. Yo, profesor, me tomo licencia, yo, maestro, tengo un problema, y el que viene no puede estar adivinando qué estamos haciendo, ni preguntándole directamente a los alumnos, por más que los alumnos, por supuesto, pueden tener su palabra, obviamente, ni puedo estar improvisando, o puedo tomar otro carril y seguir por otro lado. Necesariamente tengo que tener una planificación que me ponga de manifiesto el recorrido que se está desarrollando, y además esa planificación, esa función comunicativa, tiene que ver con el asesoramiento. Cómo un profesor, un coordinador, un director, un capacitador, a través de la planificación puede asesorar, y el asesoramiento desde el enfoque que estamos abordando no implica un control, una bajada de línea, sino implica una construcción compartida. Es decir, estoy viendo, estoy anticipando. A mí me parece eso también tremendamente rico, cuando miro una planificación y digo, caramba, puedo anticipar qué va a pasar en esto, si hay mucho puesto en el orden y en la disciplina, si no hay nada puesto en la organización, ¿no? Si se usan varios espacios o se usa siempre el mismo espacio, si los tiempos son muy largos o muy acotados. Es decir, la planificación ya me brinda una información que es absolutamente importante para poder anticipar y llegar a la práctica lo mejor posible. Por eso decimos que la planificación es una herramienta que enriquece y sostiene las prácticas educativas, que las revitaliza, que les da sentido. Y en función de eso después viene lo que sucede en la realidad, la flexibilidad necesaria, los cambios, donde ahí me uno muchísimo a la idea de la evaluación. Porque la evaluación está al servicio, también es una herramienta educativo-pedagógica fundamental, y está al servicio de la planificación y de las propuestas. Siempre la evaluación es para resolver cómo continuamos el camino de la planificación o de las propuestas concretas de enseñanza. Y además la evaluación también se planifica. Yo planifico la evaluación. Entonces, hay una tercera función, para mi gusto, que agregué después del primer libro de planificación, referida a la planificación, que tiene que ver con esta idea de sostener la coherencia institucional. Cuando uno está asesorando en una institución y no hay planificación, es muy difícil que pueda darse cuenta, visualizar la coherencia. Entonces, ¿cómo pasa esto en un aula y lo contrario en el otro? No se plasmó en la planificación la contradicción en el enfoque, en las normativas, en la organización, y entonces ahí muchas veces me dicen, no, es que no hay planificación, no está, estos docentes no planifican. Si yo tengo esas planificaciones, también puedo visualizar esta coherencia institucional. Las planificaciones se organizan en general en dos aspectos, la planificación anual y las planificaciones periódicas. La planificación anual sostiene el recorrido que se va a realizar, no es que dice en marzo lo que voy a hacer en octubre, pero sostiene cuáles son los proyectos, cuál es el sentido,
cuáles son las metas y estrategias generales que le van a dar coherencia y unidad de sentido al recorrido a desarrollar. Y después tenemos las planificaciones periódicas. Las planificaciones periódicas, que son las mismas para todos los niveles educativos, pueden ser unidades didácticas, proyectos o secuencias didácticas. Los institutos tienen otro criterio porque muchas veces presentan un trabajo, a veces en programas, por ejemplo, que tiene una unidad, otra unidad, otra unidad, y al interior plasman la organización de los saberes o contenidos a abordar. Pero inicial, primaria y secundaria puede trabajar con unidades, con proyectos o con secuencias didácticas. Un aspecto importante para todos, incluso para los institutos, tiene que ver con la idea de secuenciación, porque ya sabemos, como hablábamos del enfoque, que nada se aprende de una sola vez y para siempre, que nosotros necesitamos variados acercamientos al objeto de conocimiento, es decir, a los contenidos que son la organización escolar de los conocimientos. Y en estos acercamientos yo puedo ver que la unidad didáctica, el proyecto, las secuencias didácticas o las propias unidades de los programas en los institutos deben, mejor dicho, tener esta idea de secuenciación. No es que yo lo tomo una vez y termino para siempre. Lo tomo, lo retomo, lo profundizo, lo varío, lo agudizo, lo intercalo, lo relaciono, lo articulo, y vuelvo en más de una oportunidad a trabajar esos saberes o contenidos que quiero abordar. Esta idea de que no se aprende de una sola vez y para siempre tiene que ver con esta noción de estos variados acercamientos que nos tienen que producir las propuestas de enseñanza con ese conocimiento para que realmente sea incorporado de forma significativa y no como una memoria lineal. El aprendizaje significativo siempre implica las relaciones sustantivas y no arbitrarias, Ausubel, entre aquello que sé y aquello que quiero enseñar. Por eso uno empieza diciendo, ¿se acuerdan que la clase pasada trabajamos estos aspectos? Ahora, a partir de estos aspectos vamos a abordar tales otros. Y ahí es cuando podemos generar procesos de enseñanza, como mencionábamos, articulados, no estancos, no lineales, no diversificados, de manera enquistada, que hace que uno aprenda en un momento los ríos de Europa y en otro momento aprenda las sociedades de Europa y no pueda establecer relaciones, porque es muy importante establecer estas relaciones significativas y no arbitrarias y articular los contenidos a enseñar. Cuando nosotros hablamos de unidad didáctica, proyecto y secuencia, la unidad didáctica para el nivel inicial es la organización de un recorte de la realidad natural y social. No es un tema, mucho menos un tema adulto. No podemos hablar de los animales, porque además la idea tiene que ver con la diversidad. No hay una posibilidad para los niños y niñas del nivel inicial de estructurar en temas adultos. Ya en primer grado, de a poquitito, ya el nivel primario, el nivel secundario va por otro carril, ¿no? Pero no en el nivel inicial. Tiene que ver con este recorte de la realidad, y para todos los niveles sí tiene que ver, y es muy importante, con esta idea de que lo que se trabaja, lo que se aborda, lo que se enseña es diverso, es multicausal, y no hay entonces una sola veterinaria, ni una sola familia, ni un solo supermercado, que esta idea de la realidad diversa, y también lamentablemente diversa, estamos bien, desigual más o menos, para nada, no más o menos, pero también hay que aceptar que es desigual y que todos somos protagonistas, y que además en la realidad, como mencionamos antes con el cuento del piojo y el puma, existen conflictos y nosotros somos parte de ver cómo los resolvemos y los abordamos. Enseñar desde este enfoque, desde esta concepción, es completamente diferente de pensar en un enfoque lineal, no solo por esto de actividades que son ensayo y error, correspondencia término a término, sino por aquello que se está enseñando y el modo en que se lo está enseñando. Entonces, la unidad didáctica para el nivel inicial
es la organización de un recorte de la realidad natural y social, geográfico o no, que debe estar contextualizado. No son los animales, sino la veterinaria cercana al jardín o las mascotas preferidas de la sala de 4. Además, estas unidades didácticas ya en el nivel primario, decíamos, pueden ser recortes de la realidad o no. Muchas veces son temas como los animales, los niños y niñas más grandes pueden abordar estos temas que para el nivel inicial son recortes adultos o temáticas o temas adultos. Y además el nivel primario tiene otras decisiones con respecto a la unidad didáctica, lo mismo que el nivel secundario. El nivel primario pueden ser las fracciones, en el nivel secundario pueden ser otros contenidos, es decir, la unidad didáctica es la única estructura o formato organizativa de la planificación que tiene variaciones en los niveles, siempre respondiendo al enfoque que estábamos haciendo mención. La otra manera de organizar las propuestas tiene que ver con los proyectos. Y ahí los proyectos nos traen menos complicación en este sentido de la relación entre niveles, porque todos los niveles pueden tener un proyecto, porque los proyectos implican la indagación y la investigación en función de una temática y un producto al que se quiere arribar, porque los proyectos pueden ser a largo, a corto o a mediano plazo, porque los proyectos pueden ser de un área matemática o pueden ser proyectos que articulen áreas. La idea del proyecto es de gran validez, y acá sí voy a poner un mínimo ejemplo de primaria, porque ya estuve con inicial y con secundaria, que es un maestro de segundo grado, Federico, que cuando yo era rectora recibe un primer grado que estaba bastante desorganizado, que estaba como muy desbordado de lo que se trabajaba de forma muy lineal, muy categórica, muy individual, y él decide hacer un proyecto que está en el libro que mencionaba antes Licia, de planificación y propuestas de enseñanza en el nivel primario, y él decide hacer un proyecto que se llamaba Grabamos el CD de segundo grado, lo hemos probado también, por supuesto, en nivel inicial, pero en este caso lo que él se propone es que ese producto final los convoque de una manera muy fuerte a los alumnos como partícipes de ese producto, ¿no? Como pasa muchas veces con los proyectos, pero que además en las diferentes canciones que ellos iban grabando puedan incluir los contenidos que estaban trabajando en las diferentes áreas. Entonces una canción se refería a matemática y el número, otro se refería a la indagación del ambiente, otro a la música, etcétera, etcétera. Los proyectos tienen esta posibilidad y uno puede saber que un proyecto puede tener diferentes características y grados de duración, pero tiene esta intensidad. Y el otro formato o estructura didáctica tiene que ver con las secuencias didácticas. Ya lo mencionábamos antes. Por supuesto, la unidad didáctica y el proyecto tienen su recorrido, pero la secuencia didáctica implica desarrollar, y fue tan contundente en estos tiempos de pandemia, porque en realidad era difícil la unidad didáctica, era más o menos difícil el proyecto, y las secuencias didácticas pasaron a ocupar un lugar muy importante, porque en la virtualidad profunda o en la bimodalidad era bien interesante organizar diversas secuencias que se vayan articulando y entrelazando entre sí. La secuencia tiene que ver con la idea de tener 2 o 3 metas y 2 o 3 contenidos que se vayan desarrollando y abordando en diferentes actividades. Entre 3, 6, 8, 10 actividades. No es lo mismo cuando en el nivel primario o secundario un profesor realiza secuencias didácticas que en el jardín de infantes, por ejemplo, donde el maestro trabaja la secuencia didáctica, salvo en momentos de pandemia, para complementar el abordaje de la unidad didáctica o el proyecto. Ahí hay una diferencia. Creo que con esto estamos, acabo de mirar la hora y se va pasando, quiero ir a la evaluación para poder llegar al Power. Después si hay preguntas, o Licia si tienen, o Daniela ahora preguntas si quieren interrumpir, no tengo problema, pero quiero decirles esto. Nosotros tenemos componentes del modelo didáctico que se ubican en toda planificación. Y además tenemos otros elementos que las componen, la fundamentación, por ahí las preguntas problematizadoras
y las respuestas a esas preguntas, la red de contenidos, pero los componentes básicos que van en toda planificación, unidad, proyecto, secuencia, etcétera, son los que voy a mencionar ahora, que son los componentes de nuestro modelo didáctico actual. Las metas, que pueden ser propósitos o objetivos, los contenidos, que son los saberes enseñar, las estrategias, que son el cómo de los educadores, las actividades, que son el cómo de los alumnos y alumnas, los materiales, si quieren, recursos y materiales, a mí me gusta más hablar de materiales, pero bueno, el tiempo, el espacio y la evaluación. Esos son los componentes fundamentales, más allá de los debates que puedan surgir en estos momentos, por ejemplo, acerca de las capacidades, que si quieren después lo podemos retomar. Este componente del modelo didáctico de la evaluación es ahí donde me quiero incluir. Nosotros tenemos algunas ideas fuertes acerca de la evaluación. En esta construcción, en este enfoque, en esta idea de articulación, no definimos a la evaluación en función solamente de los procesos, como nos pasó en una época, ni tampoco solamente en función de los resultados. Sabemos que evaluamos procesos y resultados. A lo largo del ciclo lectivo hay evaluaciones periódicas que se centran más en los procesos, pero que también abordan los resultados, y hay evaluaciones a mitad de año, más finales, al final de un proceso, que abordan los procesos, pero que por sobre todo se ocupan de los resultados. Por eso nosotros hace muchos años hablamos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica es la evaluación que nos permite, no solo a principio de año, en todo momento, hacer una evaluación diagnóstica para ver esto que vamos a desarrollar o abordar, qué evaluación tengo, porque siempre es importante enseñar algo nuevo, porque para abordar o trabajar, no digo que no hay que secuenciar, porque habíamos dicho que hay que secuenciar, pero si voy a abordar o trabajar lo mismo que ya saben, en realidad carece de sentido, o por lo menos del sentido neto que tiene que tener el proceso de enseñanza. Entonces, esa evaluación diagnóstica me permite diagnosticar en qué situación estamos, y en función de esa evaluación diagnóstica, todo el tiempo voy realizando esta formación sumativa y formativa de procesos y resultados que estábamos diciendo y que se articula. Cuanto más articulación, para mi gusto, siempre mejor. No tengo que evaluar procesos por un lado, resultados por el otro. Ni siquiera tengo que evaluar una unidad por un lado, otra unidad por el otro. Cuanto más articulo, muchísimo mejor. Y cuanto más articulo, más puedo incluir en esta evaluación todos sus componentes, que son la autoevaluación del docente, la evaluación de las propuestas y procesos desarrollados, la evaluación del grupo, la evaluación, mención algunas características o procesos de algunos de los alumnos y alumnas, no todos. Después tenemos una evaluación peculiar, que es para evaluar alumnos y alumnas. En el nivel inicial serán los informes evaluativos, más adelante ya vienen, para mal o para bien, los espacios de acreditación, y entonces vienen los boletines, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero tiene que ver con esta idea de que evalúo el grupo, evalúo la participación en el grupo, y después tengo espacios personales para evaluar a cada uno de los alumnos y alumnas. En los institutos vienen los trabajos prácticos, los parciales, etcétera, 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 que dan cuenta de la nota final, bien distante de lo que nos sucede, por ejemplo, en el jardín maternal como primer ciclo del nivel inicial. Pero en relación con esto es importante, entonces, la autoevaluación. A veces se dice, en vez de evaluación, a mí me parece que esto no está bien, porque la autoevaluación, que es la evaluación que el docente hace de sí mismo, debe ser parte de la evaluación general, donde decíamos, evalúo las propuestas, evalúo las planificaciones, evalúo los procesos, evalúo los resultados, paso por todos los componentes de la planificación, que pasó con las metas, con las estrategias, con los tiempos, con los espacios, con los materiales, con los contenidos, ¿no? Y además hago mi autoevaluación. Y entonces todo eso hace que la evaluación sea muy rica. La evaluación no es una descripción,
Yo no necesito describir todo lo que hice, a veces los estudiantes describen porque le falta todavía experticia en esto de analizar reflexivamente los procesos educativos. Yo no necesito describir ni reiterar lo que está en la planificación. La evaluación siempre implica una toma de decisiones, una postura que es muy difícil que sea objetiva, pero que el enfoque y los documentos curriculares sostienen esta idea de qué aspectos tenemos que considerar, porque no va lo que a mí me parece que lindo que fue, sino que tiene que tener una coherencia, pero siempre implica una toma de postura, un análisis reflexivo y una comunicación de esas reflexiones en función de la planificación y las propuestas de enseñanza, porque como decíamos antes, la evaluación está al servicio de la planificación y las propuestas de enseñanza. También hablamos de esta idea de la autoevaluación, la heteroevaluación que yo realizo, por ejemplo, de los alumnos, y la coevaluación que realizo con los alumnos. Y también tenemos dos aspectos que ahora están bastante en vigencia, que tiene que ver con esta idea de los portfolios o portafolios y la documentación pedagógica. Los portfolios o portafolios, que son más para la sala de 4, mejor 5, en adelante, tiene que ver con esta idea de que sea el propio alumno o alumna protagonista el que mira sus producciones, analiza, decide cuál quiere presentar o compartir o cuáles, y fundamenta el por qué. Yo lo trabajo mucho cuando doy el curso para directivos. A ver, directivos, elijan de todo su recorrido de este año, cuando van a terminar el curso o el año, elijan cuáles son las 2 o 3 producciones o elementos que quieren compartir y justifiquen por qué. No, yo quiero compartir esta planificación porque me pareció tan interesante como la pude trabajar con el docente, o yo quiero compartir esta foto, o yo quiero compartir este proyecto, o yo quiero compartir esta producción. Es decir, que poner en el portafolio o el portfolio esta idea es bien interesante porque hace que el propio protagonista reflexione sobre su proceso educativo y elija, decida, y en esa fundamentación dé cuenta de lo que aprendió y dé cuenta de sus prioridades en relación con lo que aprendió. Y la documentación pedagógica, que tiene que ver con esta idea de documentar. Caramba, que hemos podido documentar en estos tiempos de virtualidad fuerte, ¿no? Mucho más que siempre. Antes yo viajaba, daba cursos y tenía alguien que me filmaba y me mandaba el video. Ahora tengo millones porque todo se filma, todo se tiene que documentar de esta manera, y es algo que ya teníamos pendiente, esta idea de grabar, fotografiar, plasmar, ¿no? En el WhatsApp, grabar la voz, filmar, es decir, documentar lo que se va desarrollando, transcribir ideas de los alumnos y alumnas, hacer paneles, hacer carteleras, ¿no? Donde todo esto se esté transmitiendo, porque la evaluación además tiene una función comunicativa igual que la planificación. No evalúo solo para mí, evalúo para comunicar a todos los participantes del proceso, a todos los que me asesoran y en tantos casos a las familias que tienen que compartir los procesos de sus hijos e hijas. Creo que por acá más o menos estamos. Yo quisiera ir al Power para compartir. No, me faltaba algo, perdón. Yo sabía que me faltaba algo. Mi garganta me muestra cuando pasa la hora que estoy hablando exactamente. El estornudo no, el estornudo nunca me pasó, fue una eventualidad. Pero la garganta me muestra la hora y es exactamente la hora. Bueno, por todo tiene sus fortalezas y debilidades, que eso era lo que iba a decir. Mi salud tiene 300.000 debilidades, pero tiene algunas fortalezas que son estos avisos que me da el cuerpo de los tiempos y etcétera. Y justo era eso lo último que quería decir, perdón, que tiene que ver con esta idea de que en la evaluación, en las propuestas, la planificación también, pero básicamente en la evaluación siempre tenemos que pensar fortalezas y debilidades. Nunca son todas fortalezas, nunca son todas debilidades, jamás.
ni en el alumno con más complejidades, ni en la docente con más complejidades, ni en el profesor con más complejidades. Siempre hay fortalezas y debilidades y posibles propuestas, porque para que la evaluación esté al servicio de la planificación y de la enseñanza, de esas fortalezas y de esas debilidades tiene que siempre extraer propuestas para mejorar, para reformular, para retomar. Ahora sí. Licia, no sé si quieren decir algo, Daniela, y si no nos vamos al Power. Mientras descansa un ratito tu voz, por ahora están un poco tímidos con las preguntas en el chat, así que todavía no nos han escrito ninguna pregunta en general. Pero sí queremos avisar de que está publicado el link al formulario de la asistencia del día de hoy, para que lo vayan completando. Y que pueden ir dejando todas aquellas preguntas o comentarios que quieran hacer. Que quieran hacer, o levantar directamente la mano después del Power, si no la pueden escribir. Y la idea es que por ahí lo que hago es cederte la lectura del Power. Eso lo hago muchas veces por mi garganta, pero básicamente para que mi voz no la estén escuchando tantas veces. Ahí hay una mano levantada, María José. Puede ser ahora o después del Power, pero ya que la levantó, podría ser ahora. Bueno. Hola Laura, un gusto. Hola Laura, hola. Un gusto. Una consulta. ¿Por qué el componente evaluación en la planificación siempre ocupa este lugar último? No, los componentes es una buena pregunta igual. Uno hace un listado y los listados... Claro, no, porque los listados son, pero es una muy buena pregunta, María José, nunca lo había pensado, pero los listados son entrelazados, no es que va uno, otro, los listados son, el criterio que sigue en realidad es que cuando yo pienso primero en las metas, de propósitos objetivos, pienso en los contenidos, pienso en el cómo se va a desarrollar, a mí me gusta más hablar de propuestas de enseñanza que de estrategias y actividades para mostrar este entramado, y después pienso en los materiales que voy a utilizar, en qué espacio, en qué tiempo, y la evaluación es como, ocupa ese lugar, es como, también puede ser que tenga que ver con la idea, lo estoy pensando ahora, ¿no? Porque la verdad que nunca me lo pregunté, en esta idea que históricamente la evaluación era como el final del proceso, sin embargo ahora decimos que la evaluación sostiene todo el proceso, y que la evaluación, los criterios de evaluación ya tienen que estar plasmados cuando planifico, y que además la evaluación se planifica. Pero en realidad tiene que ver con esta idea, bueno, algún orden hay que ponerle a las cosas, y la evaluación viene como, podemos pensar que es como un común denominador que entrecruza todo, pero que tiene que ver con ir pensando. Por eso yo les decía, cuando yo evalúo, pienso, ¿qué pasó con las metas, con los contenidos, con las estrategias, con las actividades? Es como que entrecruza todo y en función también, en relación con eso, uno la menciona en ese lugar, pero no porque esté en el último lugar, no porque esté en el último lugar, al contrario. Sí, no, por ahí me pongo a repensar, ¿no? Porque, a ver, hay que darle un tratamiento y yo considero que tenemos que seguir fortaleciéndonos en esto de planificar la evaluación, ¿sí? Quizás por ahí queda, no sé si llegamos a darle el tratamiento profundo que realmente se tiene que dar, ¿sí? No, en eso estoy de acuerdo. Toda la propuesta. En eso estoy de acuerdo. No sé si lo podría ubicar en otro lugar de un listado que además, no sé, uno lo ubica el listado, podría cambiarlo y ubicarlo uno al lado del otro, ¿no es cierto? Como un entramado, yo lo entiendo como un entramado, no es que lo ubico al final del listado. No sé si me atrevería a ponerlo, qué sé yo, después de los contenidos, por ejemplo, porque lo voy a planificar. Pero de todas maneras no significa que estén como último lugar, sino que además a mí me pasa por lo menos que cuando lo nombro me detengo más que en los otros componentes. Entonces también nombrarlo al final me permite hablar de todo lo que defino en la evaluación. Pero bueno, es una pregunta interesante, mirá todo lo que abrió de todos aspectos que la verdad que nunca me lo había preguntado.
Sí, yo hace tiempo que me lo vengo preguntando, ¿no? Y porque, bueno, esto de que yo considero que, a ver, en lo particular, ¿no? Hay que crecer en esto de planificar la evaluación. Eso Por sí. eso, y es como que en la propuesta, no sé si se le da, para serle sincera, el tratamiento profundo o que se le debe dar en En eso respuesta estoy totalmente de acuerdo. propósito de los contenidos, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, pero pensándolo con vos, yo creo también que si yo voy a planificar la evaluación, la tengo que planificar una vez que sé qué propósitos, qué contenidos, qué propuestas, qué materiales, qué tiempo, qué espacio voy a desarrollar o voy a abordar, y en función de eso, qué planifico evaluar. Porque si no, ¿cómo planifico evaluar si no sé qué metas, qué contenidos o qué propuestas? ¿Entiende? Pero no quiere decir que ocupe el último lugar, es como una cuestión transversal, pero además a mí me parece que es bien interesante esto que decís, porque tiene que ver con la idea de que sí coincido, que no se le da el lugar fundamental que tiene como herramienta didáctica, que no se planifique esa evaluación y que muchas veces, no en el nivel inicial, pero en otros niveles se asocia a la acreditación y no una evaluación tan rica. Sabes que este año di una capacitación con directivos y docentes de una provincia. No quiero, igual va a salir en las redes porque se los pedí, me hiciste acordar, mira que no tengo que pedir para poner en las redes porque me pareció muy interesante lo que sucedió. Entonces, pero no importa, para que no quede grabado, después va a salir en las redes, se los pedí. Me estoy acordando que no me lo mandaron, para que me lo suban. Entonces hicimos todo un proceso de trabajo que empezó con los directivos de nivel inicial el año pasado, este año siguió con los directivos y se incorporaron los docentes. Entonces fuimos trabajando diferentes temáticas en ese proceso, ¿no? Entonces, así como ustedes tienen 3 encuentros, serán todos los encuentros conmigo. Cuando llegó el momento de evaluar, yo les propongo a las supervisoras, que era la supervisora de nivel inicial y la de educación especial, porque escuché que estaba la de educación especial, que organizaban, les propongo evaluar de una manera diferente. Yo lo hago muchas veces presencial eso en los cursos, pero nunca lo había hecho virtual, porque no me había tocado. Entonces la evaluación tenía que ver con buscar una herramienta para evaluar lo que se había transitado en el recorrido formativo, desde alguna manera creativa de transmitirlo, pero plasmando aquellos contenidos que les parecían fundamentales de lo que se había trabajado. Entonces podía ser un programa de radio, un programa de televisión, no sé cómo lo llaman ahora, el ringtone, no sé qué, un ringtone. Podía ser una dramatización, podría ser un juego, y entonces eran muchísimos, por eso yo se los pedí, porque era tan rico, porque hacían como el programa de radio, de tele, de esto, del otro, y ellas plasmaban ahí los contenidos que se habían trabajado. Fue tan intenso y tan divertido a la vez, que esto es algo que yo quería tomar antes con el enfoque y al final no me detuve. ¿Por qué tenemos que pensar que hay que aprender sufriendo y no enseñar y aprender con placer? ¿Por qué tenemos que pensar que la evaluación, todo es divino, pero llega el momento de la evaluación, me pongo estructurada, me pongo estática, me contestan un múltiple choice, nadie se mueve, nadie respira, y no puede ser también esta construcción? Cuando, por lo menos yo cuando evalúo las capacitaciones, los cursos, o evaluaba a mis alumnos en el profesorado, jamás ponía preguntas lineales. Después, claro, evaluar y acreditar es mucho más difícil, porque yo tengo que plantear ideas que no tienen que ver con cosas estructuradas o estrictas. Entonces yo, en relación con eso, necesito sí o sí que si hago una pregunta y ellos la van a contestar, leer de los alumnos cuestiones que tienen que ver con reflexiones, con relaciones, etcétera, que lo hace más difícil. También en el nivel inicial, donde una cosa era evaluar conductas, ¿no? Y otra cosa es evaluar competencias cognitivas. Entonces no es lo mismo evaluar si el nene mete la pelotita en el canasto que evaluar si establece una relación entre la distancia y la fuerza que le imprime al movimiento. Pero ese es otro tipo de meta, otro tipo de contenido, otro tipo de propuesta y otro tipo de evaluación que coincide. Y en este ejemplo que me hiciste acordar, muy intenso porque veíamos cómo
podían plasmar lo que habían aprendido maestras y maestros y directivos todos juntos en la institución, pero de una manera tan creativa, tan interesante, que no le quitaba valor a lo que se había trabajado, le agregaba, era un valor agregado, como a mí me pasaba con mis alumnos en el profesorado, que cuando quería enseñar sobre enfoque y sobre rol docente, les decía, a ver, por ejemplo, traigan agua y harina, un grupo, otro grupo, otro grupo, van a hacer una propuesta de juego y exploración de agua y harina, y veíamos, ¿no? Entonces yo me acercaba y les decía, a ver, vos sos un docente muy autoritario, la que veía más rígida decía, ponete bien firme en el autoritarismo. A la otra decía, vos ponete bien firme en un docente que no interviene, un laissez-faire. Vos ponete bien firme en un docente democrático que lo habíamos trabajado. Y entonces, claro, eso me llevaba más tiempo que solamente expresar lo que pensábamos sobre rol docente, pero la riqueza de cómo se podía vivenciar qué le pasaba a los que hacían de alumnos y alumnas pequeñitos y pequeñitas frente a un docente con una característica o con otra, era de una riqueza inconmensurable. Todas estas posibilidades llevan mucho más tiempo, pero son los verdaderos aprendizajes significativos que uno lo recuerda. A veces voy por el país y le pongo esto a modo de ejemplo y siempre encuentro a alguien que se levanta del fondo y dice, yo estaba en esa actividad, yo estaba en esa propuesta, no me lo olvido nunca. Y ahí va otra cuestión que a mí me parece muy importante y que también iba a nombrar con el enfoque y no me quise detener, que tiene que ver con este amasado compartido entre la afectividad y la enseñanza. No es que yo enseño lo afectivo por un lado y cuando voy a enseñar o me ocupo del afectivo, rompo, enquisto, hago una grieta y me ocupo de lo didáctico. Eso tiene que ser un amasado muy fuerte. Muchas veces como profesora del profesorado me decían, vos tenés tanto vínculo afectivo con tus alumnos que ¿cómo haces después para evaluarlos? Al revés. Yo tenía un vínculo tan fuerte afectivo que cuando un alumno en la práctica tenía algún problema, cuando tenía hasta que desaprobar la práctica, me volvía a elegir como profesora, porque no era un problema que tenía que ver con mi ser profesora, sino un problema que tenía que ver con su práctica. Y entonces, cuando uno tiene un vínculo afectivo fuerte, los procesos de aprendizaje, para mi gusto, son más ricos y todo lo que se logra es muchísimo mejor. En todos los niveles, ni que hablar que en el nivel inicial esto es una condición absoluta para que las cosas sucedan, ¿no es cierto? Como deben suceder. Bien, me explayé, Alicia. No sé si hay preguntas. Me entusiasmé. Sí, hay algunos comentarios en el chat para recuperar. A ver si podemos ver, aunque sea el Power, ya que está un poquitito, aunque sea que vos lo leas medio rápido. Pero a ver qué preguntas. Primero quería hacer un comentario con respecto a la evaluación y al orden. Nosotros desde el instituto hace algunos años nos animamos a ponerla en otro lugar en la evaluación con nuestros estudiantes practicantes, justamente para poder ver esa importancia que tiene pensar la evaluación dentro de lo que es una propuesta didáctica. Eso me parece bárbaro. Quiero decir que igual eso no tiene que ver con dónde lo ubico en un listado, tiene que ver con dónde lo ubico en la práctica, cotidiana. Bien, exactamente, concuerdo totalmente. Carola Villalba está levantando la mano desde hoy, así que antes de leer los comentarios en el chat me parece que te damos la palabra, Carola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, no, mi comentario tenía que ver con el género planificación, ¿sí? En realidad, Broncar habla de que los géneros surgen dentro del intercambio comunicativo y que son históricos. Entonces, la ubicación de la evaluación del ítem, evaluación tiene que ver con esto también, ¿sí? Con lo histórico de cómo se ha movido este género, cómo ha circulado en los distintos intercambios. Pero también me parece que la evaluación está a lo largo de toda la práctica, es más, uno arranca la práctica con una evaluación. Claro. Entonces, el lugar que ocupa no quiere decir por ahí que que esté a lo último de la práctica. Totalmente. No, eso no hay ninguna duda porque dijimos, está la evaluación diagnóstica, está la evaluación formativa y sumativa de procesos y resultados, y está la evaluación que se va haciendo constantemente. Cuando yo hago la evaluación diaria, semanal,
más centrada en los procesos que en los resultados, y cuando hago la evaluación más centrada en los resultados que en los procesos, que hago cuando o termino una práctica, o termino una secuencia, o termino un proyecto, o termino una etapa del año, ¿no es cierto? Entonces, claro que esto es muy importante, porque tiene que ver con que todo el tiempo estoy evaluando, como definimos ahora la evaluación y con todo lo que dijimos, con todo lo que implica el proceso evaluativo. Totalmente, gracias Carola, sí. Bueno, del chat, Alicia Costa pregunta, ¿cómo tener un criterio de evaluación en estudiantes que durante este periodo han tenido más debilidades que fortalezas? No sé si este periodo se refiere a la pandemia. Yo lo que quiero decir es esto, porque son como dos cosas distintas para mí. Por un lado es que para mi gusto en la pandemia, virtualidad, bimodalidad, burbuja, retorno cuidado, todo eso hay que hacer lo mismo, porque esto me lo preguntan muchas veces. ¿Qué diferencia hay en el rol docente, en la planificación, en las propuestas, en la evaluación? No hay, en el enfoque, no hay diferencia. Se adecúa, como siempre, a la realidad que a cada uno le toca vivir. Siempre adecuo las acciones a la realidad que me toca. Y en este momento es lo mismo. No renuncio al enfoque, no renuncio a las propuestas, no renuncio a los vínculos, no renuncio a la planificación, no renuncio a la evaluación. Lo adecuo a la realidad que nos está tocando vivir, que por supuesto es una adecuación inmensa en función de otras adecuaciones que siempre vamos viviendo, porque siempre vamos adecuando, porque siempre vamos pensando, reflexionando, modificando mientras vamos haciendo, pero bueno, por supuesto, en esta crisis mundial profunda esto se planteó desde un lugar absolutamente complejo, pero no renuncio a eso. Lo adecuo, por decir un ejemplo muy sencillo, por una cuestión de tiempo, si yo voy a hacer una propuesta, no sé, de una secuencia didáctica de matemática, ahora en la presencialidad cuidada, y voy a buscar una propuesta, como hay de artes visuales, que ahí le estoy viendo, voy a dar ejemplo de artes visuales, mejor que justo la tengo enfrente y me parece importante. Estamos en una capacitación con una especialista de artes visuales. Entonces yo estoy hablando de esto y estoy diciendo lo mejor la secuencia, y sin un proyecto, porque el proyecto tendría que tener un producto virtual, porque ¿cómo hacemos? Y la especialista en uno de los artículos, que te puedo mandar los artículos porque me los dejan mandar libremente, mi revista Construir, agradezco a la revista que me deja, lo pusimos esto, ¿no? Entonces la especialista en artes visuales me dice, ¿y si hacemos un producto que, por ejemplo, estábamos en nivel inicial, que sea, pero puede ser para primer ciclo de primaria, ella también trabaja en primaria, que cada alumno o alumna pinte en una caja de ravioles, y entonces pinta, porque no pueden pintar todos juntos un mural, ¿no es cierto?, para mantener la distancia necesaria para el cuidado de la vida y la salud. Entonces después de eso cada uno pasa y pega su caja de ravioles, y entonces ahí tenemos un producto material final, no virtual, que podría ser tranquilamente virtual, pero decíamos, pensando en estas ideas que uno tiene que ir recreando, que puede inclusive después desarmarse, y más adelante puede ser que cada uno retire su caja de ravioles y el mural se arme de otra manera. Por eso yo digo, esta adecuación a las situaciones peculiares que uno tiene que ir haciendo y que nos pasa siempre, y que por supuesto ahora se dio con una magnitud impresionante. Voy a elegir una propuesta que sostenga el cuidado sin renunciar al enfoque, sin renunciar a las propuestas significativas, sin renunciar a la calidad educativa. Bien. Bien, después otra intervención. Sí, acá hay es la otra. ¿La lees vos, Dani? Sí. Hecho para Peques del Jardín, pregunta, en el nivel inicial, ¿cuánto puede durar una secuencia didáctica? ¿La puedo trabajar una vez a la semana o debo hacerlo de corrido? Ni una cosa ni la otra, porque es así. Las secuencias didácticas no duran cantidad de tiempo, duran cantidad de actividades, porque o en el jardín maternal tienen varias secuencias que se van intercalando,
o en el jardín de infantes, las secuencias complementan el trabajo en la unidad didáctica o proyecto central. Quiere decir que no duran una cantidad de tiempo, porque complementan, y por ahí es un trabajo de un mes, pero tienen 2 veces por semana la secuencia, porque otras 2 veces por semana tienen otra secuencia, y porque además lo que sostiene el recorrido es la unidad didáctica o proyecto central. Pero no se debe hacer todos los días, ¿no es cierto? Al principio, las primeras secuencias, allá lejos y hace tiempo, cuando nacieron en el jardín maternal, se hacía todos los días. Entonces teníamos masa, masa con color y textura, masa con color, textura y elemento, toda la semana con masa. Obviamente que no, uno tiene que tener varias secuencias, como decíamos, que se intercalan entre sí en maternal o que complementan con algunas otras, qué sé yo, 2 o 3 secuencias, el trabajo de la unidad didáctica y proyecto central o de algún proyecto complementario. Nunca se hace todos los días y se puede hacer, no sé, 2 veces por semana en jardín de infantes, dependiendo qué otras secuencias voy teniendo, pero más o menos uno dice en jardín maternal también, porque entre que hago la actividad de una secuencia, hago la de otra, en general, a mí nunca me gusta decir cosas estáticas, porque si no sería incoherente con todo lo que dije. En general, 2 veces por semana, puede ser 3 veces por semana. Una sería muy poco. En general, porque eso depende de la sala, el grupo, la secuencia, las otras secuencias que tengo, etcétera, etcétera. Bien, y hay otra pregunta, pero creo yo que ya la acabas de responder, de Bárbara Torres, que era justamente con respecto a las secuencias, si se podían dividir en etapas en el nivel inicial. Ah, no, pero está bien lo que me decís, Licia, porque la otra pregunta que decían que no lo tomé, tiene que ver, creo yo, con esta idea de si se puede repetir una secuencia. Entonces, una secuencia se puede repetir, depende qué grupo, qué edad, etcétera, no exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el jardín maternal y hago una secuencia con títeres, ¿no? De diálogos con títeres, puede ser que dentro de 2 meses quiera volver a los títeres, retome la secuencia, pero la enriquezca o la modifique. Entonces pongo accesorios, pongo historias, etcétera. Si yo estoy en jardín de infantes, lo mismo. No voy a repetir una unidad, en general no repito un proyecto, puedo volver a tomar una secuencia, por ejemplo, de juegos matemáticos y decir la retomo, pero no exactamente igual. Muchas veces yo tengo secuencias de diversos juegos matemáticos y cuando llega el final del año, se acerca el final del año, hago una secuencia que ya incluya a todos, porque la secuencia tiene que tener una fuerte coherencia y unidad de sentido. Y muchas veces se ubican actividades aisladas como parte de una secuencia, ¿no? Y no debe ser así. Entonces, si tiene esa coherencia y unidad de sentido, yo la retomo, por ejemplo, pongo de todos los juegos matemáticos, porque cada uno de esos juegos matemáticos ya lo abordé en una secuencia previa y los chicos ya lo conocen. Creo que se entiende la idea. En nivel primario es diferente, porque si uno habla, por ejemplo, de las artes visuales o la educación especial, que también tiene que ver con la educación especial o las artes visuales de forma diferente de acuerdo al nivel, ¿no es cierto?, educativo. Pero quiero decir, el nivel primario es diferente, porque el nivel primario tiene, y el nivel secundario también, como una idea de abordaje de los contenidos, algunos antes que otros, que no se pueden reiterar tan fácilmente. Entonces, si yo ya hice una secuencia que trabajo esto, hay que ver cuánto sentido tiene retomarla, pero entiendo que la pregunta venía desde el nivel inicial. Siempre la puedo retomar modificándola, ayornándola, dándole otra vuelta, otra mirada, otra articulación, siempre y cuando responda a la pregunta del para qué. ¿Para qué? No, porque así no tengo que planificar otra secuencia de artes visuales, no sería una buena respuesta. Pero si yo digo, la tengo que retomar, ¿para qué? Porque me interesa que los alumnos vuelvan a utilizar los pinceles como herramienta con este agregado de cambiar los soportes, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora sí creo que lo contesté, las dos. Clarísimo. Sí, Vamos clarísimo. al Power un minuto, porque me da pena que no lo veamos. Es largo, pero lo vas leyendo vos, Licia, porque si yo lo leo,
empiezo a hablar, léelo vos y trato de no interrumpir porque se nos va el tiempo, salvo que haya algo muy puntual a decir, y quiero que cerremos con la canción. Bueno. Que tengo que presentar esa canción y decir algunas cuestiones antes de que se dé. Sí. Vamos, la planificación. Bueno, sí, a leer. por favor. La planificación y la evaluación educativas, por la licenciada Laura Pidluck. Encuadremos a la planificación y la evaluación. Nos encontramos frente a instituciones agobiadas que necesitan comprensión, respeto, escucha, momentos de encuentro. Educadores agotados que intentan dar respuestas a las demandas incesantes. Familias desbordadas, inmersas en corridas cotidianas y exceso de presiones. Niños, niñas, jóvenes que demandan atención y cuidados. Ellos merecen que nos detengamos a reflexionar y resignifiquemos nuestras propuestas. Desde la complejidad de la realidad actual, en lo político, lo económico, lo social y lo educativo, el gran desafío de escuelas y educadores es intentar presentar resistencia a las injusticias, desde las acciones basadas en la ética, las utopías y la responsabilidad, que se concretan en proyectos creativos. Pensamos en la planificación entendida como una trama que teje diseños de recorridos de enseñanza, un entramado de componentes articulados en función de las metas educativas, un instrumento de trabajo que revitaliza la tarea docente y enriquece a las instituciones, un camino tentativo de propuestas a recorrer pensada para ser modificada y adecuada a los diferentes contextos, que se enmarca en un encuadre teórico y un enfoque educativo específico. Se sustenta en una ideología peculiar que se pone en juego en cada elección. Pone de manifiesto una concepción sobre la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la escuela, la idea de hombre. Pensamos en la evaluación entendida como una herramienta teórica y práctica que permite construir una lectura orientada y crítica de los procesos de enseñanza y aprendizaje y conocer los resultados de dichos procesos. La evaluación está al servicio de la planificación y las propuestas de enseñanza. Hasta acá vamos con todo lo que dijimos, así que no hay nada para agregar, así que seguimos. Bien. Funciones de la planificación. Primero, anticipar, prever, organizar, secuenciar, dar coherencia y unidad de sentido. Reflexionar, buscar, decidir, evaluar, reelaborar, no improvisar, ser creativo. Segundo, comunicar, asesorar, favorecer el relevo. Y la tercera función, favorecer la coherencia institucional y la calidad educativa. Las características de una planificación es un boceto anticipatorio de las acciones educativas, abierto, flexible, creativo, dinámico y modificable. Ay, qué chiquito. Esto si querés lo digo yo, si está chiquito, porque no quiero leerlo todo por una cuestión de tiempo. Bueno. Es el cuadro que yo les decía que marca como la didáctica, la enseñanza, como objeto de estudio de la didáctica, tiene 3 niveles. A nivel de la teoría, lo digo rápido porque es solo para ver esto que decíamos del eslabón de la programación o el nivel de la programación, como el eslabón que une la teoría con la práctica. Entonces, en la teoría está todo lo presentado por la política educativa, el marco teórico, el enfoque didáctico que hicimos mención, y el modelo didáctico que mencionamos los componentes. El nivel de la práctica, esta situación de enseñanza, este encuentro entre docentes, alumnos y contenidos, que ahora lo decimos por ahí ayornado, ¿no? Educadores,
estudiantes, alumnos, alumnas, ¿no? Y los saberes a ser abordados en ese contexto de enseñanza que él le otorga su influencia a la situación de enseñanza, y en este nivel del diseño y programación, que yo ya lo mencioné antes, no hace falta volverlo a mencionar, ¿no? Los NAP, los diseños curriculares, los proyectos institucionales y las planificaciones áulicas. Vamos. Los documentos curriculares explicitan un proyecto educativo, ponen de manifiesto una ideología y un enfoque didáctico. Deben ser contextualizados en cada institución, en los proyectos educativos institucionales, cobran vida en las escuelas y en las aulas. Componentes de la planificación. Metas, que pueden ser los objetivos, propósitos, antes, expectativas de logro, y hacen referencia al para qué. Los contenidos, que responden al qué. Las propuestas secuenciadas, que serían las estrategias, el cómo del docente, y las actividades, el cómo del alumno. Materiales, que responden al con qué se va a trabajar. Tiempo, cuándo, con qué frecuencia. Espacio, el dónde va a ocurrir, y la evaluación de la propuesta general y de las diferentes instancias, de todos los componentes didácticos, de los aprendizajes de cada niño, de lo grupal, contempla la autoevaluación del docente. La planificación anual, integrada por objetivos o propósitos básicos, contenidos amplios y a abordar de manera constante a lo largo del año, estrategias generales y abarcativas, proyectos institucionales contextualizados para el grupo, proyectos anuales presentados de manera general. Específicas se organizan en los momentos previos a su realización. Acá hay una mención, porque por si tenía tiempo, pero no hace falta, del taller, como lo podemos pasar, porque me preocupa que querían terminar bien en horario, es una mención a la modalidad de taller como aporte a una dinámica particular que enriquece las propuestas de enseñanza, pero era una mención que dije, lo pongo porque es muy interesante para todos los niveles del sistema. El ejemplo que puse, por ejemplo, de nivel secundario, era la organización de un taller. Bien, vamos. Las secuencias didácticas implican la articulación coherente de diferentes propuestas de actividades en función de abordar determinados contenidos. Necesariamente los contenidos se van trabajando en más de una oportunidad, y las secuencias didácticas permiten retomarlos, recrearlos, complejizarlos en diferentes oportunidades para que los alumnos puedan apropiárselos verdaderamente. Todo esto lo dijimos. Sí. Está todo, que no hay nada casi para agregar. A ver la evaluación un poquito. Esta es una frase de Lisa Spakovsky, un párrafo de su libro de las prácticas de evaluación en el nivel inicial. Dale. La evaluación. Ninguna práctica pedagógica de evaluación aparece como una práctica homogénea o como una práctica neutra. Es decir, que en toda práctica pedagógica de evaluación conviven cuestiones que son propias de una u otra perspectiva teórica, y que toda práctica pedagógica de evaluación está imbuida de principios pedagógicos, pero también ideológicos. Sin embargo, no debe dejarse de discutir y analizar su complejidad, como tampoco sus muchas veces declamada neutralidad, ya que toda práctica de evaluación tiene intenciones pedagógicas que responden a una determinada política educativa, aunque no siempre estas intenciones son conscientes en quienes llevan a cabo tanto el diseño como las prácticas de evaluación. Eso como para sintetizar un poco con claridad lo que estuvimos diciendo. Dale, ahí está. ¿Por qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? El por qué se refiere a las intenciones.
El para qué da cuenta de qué se hará con los resultados obtenidos de la evaluación y se refiere a las diferentes instancias o momentos en los que la evaluación permite recoger distintas informaciones. ¿Qué se evalúa? Con los contenidos de todos los campos de conocimiento que se enseñan y se aprenden en el espacio y el tiempo escolar de manera explícita y o implícita. Se evalúan las propuestas pedagógicas en relación con la planificación. Los alumnos, al grupo y a cada uno, en los informes evaluativos. Las estrategias y el rol docente, autoevaluación y evaluación de los directivos. La institución y a todos sus integrantes. Hay un nuevo libro de Lisa Spakovsky sobre evaluación institucional de Homo sapiens que es muy interesante. Se los recomiendo. Bien, gracias. ¿Sigo? ¿Cómo se evalúa? Se refiere a los materiales, a los instrumentos que están dirigidos a la evaluación, ya sea de procesos como de resultados, a su registro, documentación, interpretación y comunicación. Es importante analizar, registrar, interpretar y comunicar la información para reflexionar sobre los procesos de enseñanza y en función a la información obtenida, procesada e interpretada, poder reorientarlos críticamente. La documentación pedagógica y los portfolios. Que ya lo abordamos. A mí me preocupa el tiempo porque, o sea, que vamos a quienes evalúan y ahí ya podemos dejar, porque claro, las preguntas fueron muy ricas y nos trajo tiempo, porque lo otro, bueno, podemos ir a esta y a la próxima y ahí dejar, que es o si querés lo hacemos rápido, no sé, me preocupa el tiempo, que tiene que ver con algunas ideas a modo de cierre. Bien, bien, leo esta rapidito. ¿Quiénes se evalúan y cuándo se evalúan? ¿Quiénes? Todos los sujetos implicados, tanto en la acción de enseñar como en la de aprender, aunque las responsabilidades que dicha acción de evaluar le otorga a cada uno implica diferentes grados de protagonismo. ¿Cuándo? Se refiere al establecimiento de los momentos o las etapas. Evaluación diagnóstica, sumativa, formativa. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Esto lo dejaría, es como una guía de evaluación, por eso ya son como algunos ejes de qué cosas uno puede tener en cuenta cuando se autoevalúa o cuando se evalúa al otro. Y en realidad no lo leas todo porque es como para verlo nomás y lo tienen en los libros. Es como para ver algunos ítems, ¿no? De todo lo que uno puede evaluar, como un punteo de ideas. Pero ya lo estuvimos abordando, no es para leer toda, tampoco es para mostrar. Claro. Y las que siguen tiene que ver con el rol del docente en la planificación y también en la evaluación. La leo yo, ¿querés, Licia? Así bueno, hago como más rápido. Autor y reemplazo. Bueno, vos lo leíste divino y te agradezco profundamente. Gracias. Yo la conozco de memoria, te agradezco mucho. Bien, bien, bien. Autor irreemplazable y no mero ejecutor de lo pensado por otros. Profesional autónomo y respetuoso que toma decisiones pensadas y fundamentadas. Diseñador creativo de propuestas de enseñanza de calidad que teje tramas ricas con diseños creativos. Buscador incansable de alternativas posibles en función del derecho de los alumnos a una buena educación, constructor de andamios que sostienen y favorecen los aprendizajes, creador de espacios de seguridad para brindar una educación oportuna a cada etapa de la vida, soñador que sustenta su tarea desde el conocimiento y la ética, generando utopías posibles a favor de la educación, que todo esto lo estuvimos diciendo al principio. Y esta es una poesía de Martin Luther King que dice, tengo un sueño, un extracto de la poesía, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas, soñar con la paz en el mundo, en mi país, en mí mismo y quién sabe cuál es más difícil de alcanzar. Y la idea es por qué una poesía sobre los sueños, cuando uno habla de planificación y evaluación,
y aquí está la respuesta, esto lo tienen en el libro de planificación, porque se entiende la planificación y también la evaluación como una trama para tejer sueños, sueños de alumnos y alumnas que disfrutan y aprenden, sueños de propuestas ricas que generan aprendizajes significativos, de recorridos de enseñanza alentadores y respetuosos, sueños de jornadas productivas y significativas, sueños de espacios y objetos para todos, sueños de estrategias docentes que promuevan situaciones de buena enseñanza y de docentes ocupados en la promoción del humano, término que tomo de Philippe Mérieux, y el abordaje de la promoción de la humanidad que hay en cada sujeto. Lo tienen en los libros, era como para volver un poco al enfoque, para retomar y también para cerrar con la canción que habla de todo esto, que elegimos con Licia, la canción de Cantoras, porque es una canción de Ladia Blasquez que todas y todos conocemos, y a mí me parece muy interesante todo lo que ella transmite como mensaje en esa canción. Además de cantarla en momento de pandemia con otros y con otras. Está la versión masculina en internet, a mí me parece que esta femenina es de una riqueza absolutamente profunda. Vamos con el cierre, para que no se nos pase ni un minuto del horario, vamos justo. Vamos bien con el tiempo. Facundo, un genio. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. 待っているからそう言い聞かせ、怖くても前に向かってゆく。 Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, o meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de la vida sin gloria, sin honor ni sustento, Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar al quien vive. con las alas del alma Desplegadas al viento.
Bueno, muchísimas gracias. Justo a tiempo, estoy tranquila que no llegaron ni media. Algunas supongo que se tenían que ir, así que me despido con todo mi corazón. Suena el teléfono justo a tiempo porque habíamos terminado, parece un Te chiste. están llamando, te están Nunca llamando. suena, no quiero decir que me están llamando de un partido político, porque nunca suena el teléfono de casa. Me llaman de un partido político para que atienda y me digan, votame. Y no les convendría escuchar lo que les contesto. Bueno, mira, no, Nadie me todo lo que dije. Así que perdón. no, por Perdón por favor. el Mira, teléfono. si lees el chat, Muchas Laura, gracias. te están llenando de elogios y demás en el chat, porque me parece que ha gustado un montón tu propuesta. Realmente Gracias. nos llenas con tu sabiduría, con tu saber, tenés Gracias. una forma tan linda de expresar y de contarnos que realmente llena el alma, como te decía yo la otra vez cuando hablábamos. Así que desde la institución estamos más que agradecidas por haberte tenido, por habernos dado este tiempo y haber sido sumamente precisa, nos aclaraste un montón de dudas. Y bueno, te siguen lloviendo los elogios por el Muy didáctica. Bueno, mandame además de video, mandame el chat, así lo ven. Bueno, dale, te lo vamos a guardar porque realmente vale la pena. Sí, mándamelo, por favor. Gracias a todas. Buenas noches. Muy agradecidas a todos y a Facundo que nos estuvo acompañando y haciendo el aguante ahí. Por favor, gracias por el apoyo en todos los sentidos, por la participación y porque pasaron las 2 horas al final, ¿viste, Lisa? Exacto. Que así que bien. Sí, bueno, si no, no podíamos. Muchísimas gracias, por lo menos. Gracias. Un beso enorme. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Espero Gracias Laura, y yo me despido así. El chat, gracias. Sí, un aplauso, es cierto, un aplauso. Muchísimas gracias. Con las alas del alma desplegadas al viento. Muchísimas gracias.